somos tu voz. Como siempre, Moisés, te saludamos y te damos la más cordial bienvenida, recordándoles que Moisés Chocrón es analista internacional y está al frente de Terapia de Shock. Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buen día. Bueno, nada, yo soy de poder hablar de este tema otra vez y ya con los resultados en mano, de unos resultados por lo menos curiosos, ¿no? 10 millones de votos. No sabemos si son 10 millones de votantes o 10 millones de votos, tomando en cuenta que cada persona debía votar 5 veces por 5 respuestas. La cifra puede ser muy dispar, puede ser 10 millones de personas o solo 2 millones de personas votando por esta consulta. ¿Cuál es tu lectura no solo sobre la jornada del referendo, sino también del fallo de la Corte Internacional de Justicia, Moisés? Porque hay quienes dicen que en su fallo, bueno, la Corte al final reconoce que en este momento quien administra el territorio del Esequibo es Guyana y que, bueno, al hacer un llamado a ambas partes a evitar acciones que pudiesen hacer que este conflicto escale aún más, estaría también haciendo un llamado a Guyana a que deje de explotar los recursos que hay en ese territorio. Así que, ¿cuál es tu lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia a propósito de la queja de Guyana por el referendo? Bueno, en realidad el referéndum no es vinculante, como lo habíamos conversado acá en jornadas anteriores. Es un referéndum consultivo que lo que quiere es saber la voluntad del pueblo venezolano con respecto al territorio Esequibo. De hecho, las preguntas estaban formuladas casi como un calco del Acuerdo de Ginebra de 1966 en algunos casos, y en otros casos incluso yo creo que incluía la posición de la Armada venezolana con respecto al tema de la fachada atlántica que se desprende de la posesión del territorio del Esequibo. Ahora, ¿sirve o no para el proceso que ya se inició en la Corte y que este año la Corte decidió que sí tenía competencia para dirimir? No. Vamos a ver si les puedo con un ejemplo poner esto más sencillo. Imaginemos que hay un galán de telenovela de estos de los años 70, 80 de Venezuela, muy querido por todas las mujeres venezolanas, muy carismático, y que está siendo acusado de un crimen. Ese galán, pues como figura pública, cuenta con un apoyo de la población, y todo un cúmulo de mujeres pues se aproximan al lugar donde se está llevando el juicio y protestan y dicen: no, es imposible que él sea una mala persona si todos lo conocemos, le tenemos mucho cariño, no sé qué. Vamos a suponer que esa gente con el tiempo va aumentando, ¿no? Afuera del juzgado cada vez son más, 10.000, 20.000, 30.000 personas. Debe el juez y debe la fiscalía, por ejemplo, en este caso, prestarle atención a esta manifestación y tomarlo como un elemento que pruebe que la persona es inocente, que la persona juzgada es inocente. No debería. Lo que se discute dentro del juzgado es las pruebas, los hechos, tanto los que pone la fiscalía como los que pone la defensa, a pesar de que esta persona tenga o no apoyo de la población. Lo mismo ocurre con respecto a este referéndum que se realizó. Aunque toda la población venezolana esté de acuerdo con el tema del Esequibo, que por cierto, las respuestas rondaron alrededor del 95% del sí, 95, 98, dependiendo de la pregunta de la que estemos hablando puntualmente, en realidad eso no va a ser tomado como un elemento probatorio dentro de la Corte Internacional de Justicia, y no debe ser así. Entonces, básicamente es una posición o más bien una acción de Venezuela para reforzar la unidad nacional ante este tema, que esta consulta de verdad debió haberse hecho hace 2 décadas, hace mucho tiempo. Sin embargo, se realiza en el momento en que ya la Corte tomó el caso, porque eso era una de las cosas que había que dirimir, ¿no? Es decir, Guyana tenía ya tiempo diciendo, desde el año 2017 cuando menos, esto no, yo quiero llevar esto ante la Corte porque el proceso de los buenos oficios no ha funcionado. Ahora, la Corte decidió porque la primera posición venezolana fue decir: no, el acuerdo de Ginebra es suficiente para dirimir la controversia, y como lo dice su artículo 1, buscar una resolución pacífica y que convenga a ambas partes. La Corte dice: no, bueno, ya como lo dijo Guyana, ustedes no han logrado en más recordemos que este acuerdo fue firmado en el año 66, es decir, más de 70 años que no han logrado, más de 60 años que no han logrado encontrar la solución, y yo
como Corte, soy uno de los elementos que está dentro de la Carta de las Naciones Unidas como una herramienta más para dirimir pacíficamente una controversia. Entonces admite el caso. Pero Moisés, para ti fue un resultado o un fallo favorable a Venezuela, parcialmente favorable a Guyana, porque fíjate que Venezuela, pese a que en un primer momento decía llamamos a desconocer cualquier resultado después de que la Corte dio su fallo, bueno, todas las declaraciones apuntaban a que estaban muy satisfechos, muy complacidos con el fallo y bueno, evidentemente reconociéndolo. No, para Venezuela no es el mejor escenario. Para Venezuela el mejor escenario era la negociación bilateral, que no se había abordado porque el proceso de los buenos oficios no había servido ni siquiera para eso, para acercarlas a las partes. De hecho, como siempre les recuerdo, el proceso había sido abandonado durante más de 2 décadas desde la llegada de Chávez al poder, porque la cercanía ideológica entre el nuevo gobierno en el 99 de Venezuela y los gobiernos socialistas en la República Cooperativa de Guyana habían puesto en segundo lugar, en 10º lugar esta disputa. Siempre a favor de el consenso, sobre todo en temas de votos en la ONU, de votos en la Comunidad del Caribe, CARICOM, donde Guyana juega un papel de liderazgo importante. Entonces, no es el mejor escenario. Venezuela ni siquiera va preparada para el conflicto de la Corte. No tanto porque no tenga las pruebas, porque las pruebas están allí desde hace mucho tiempo. De hecho, antes de la firma del Acuerdo de Ginebra, ya Venezuela había demostrado que el laudo de París había sido nulo e írrido. Sin embargo, es decir, las pruebas históricas están allí. El problema es que Venezuela no se había preparado, no había contratado a los abogados especializados en este tipo de controversias en casos ganadores. Y allí es precisamente donde podemos hablar de otros casos que ha habido y que existen o existieron en la región, que tienen elementos similares y que fueron a la Corte o que están por ir a la Corte. Escuchan al analista internacional Moisés Chocrón. Yo creo que podemos comenzar a nombrarlos, Moisés, porque Guyana de por sí tiene también conflictos territoriales con Surinam y en nuestra región hay otros casos. Venezuela, por ejemplo, tiene un conflicto territorial con Colombia y también creo que es bastante conocido el caso de la disputa entre Bolivia y Chile por la salida al mar. Sí. De hecho, sí, Guyana tiene temas pendientes para delimitar con Surinam, su vecino al este, y también tiene un tema pendiente, durante un tiempo, yo no sé, parece que políticamente esto también se dejó en un 10º plano, pero también tiene un tema pendiente con Brasil por el Rupununi, es decir, una zona muy al sur del territorio Esequibo, que si nosotros lográramos en algún escenario que nos favoreciera, devolver el territorio Esequibo al territorio de la República de Venezuela, pues habría que resolver ese tema directamente con Brasil, porque ellos tienen un reclamo sobre el sur del Esequibo. Ahora, el caso de Venezuela-Colombia, por ejemplo, es un tema marítimo, es decir, lo que está por delimitar son las zonas en lo que llamamos el Golfo de Venezuela, que Colombia insiste en llamar el Golfo de Coquibacoa. Y el tema es que Colombia dejó desde hace décadas de reclamar soberanía sobre estas aguas, precisamente porque hubo un conflicto que casi se convierte en militar cuando la corbeta Calda, Colombia, trató de ingresar a aguas del Golfo de Venezuela y la Armada de Venezuela detuvo ese avance. Desde ese momento no se habló más de la delimitación pendiente en el Golfo de Venezuela. Es grave, aunque no es urgente, porque en esas aguas se encuentran yacimientos petroleros. Es decir, hay un interés económico por explotar recursos que allí se encuentran. Y en el momento en que hay interés de un lado o del otro por explotar esos recursos, va a volver a existir una controversia. Sin embargo, en este momento eso se encuentra congelado. No se ha tocado ni del lado colombiano ni del lado venezolano. Tenemos el caso, por ejemplo, de Belice y Guatemala, que si nos parece escandaloso que Venezuela, porque desde afuera puede verse así, que Venezuela esté reclamando aproximadamente el 33% del territorio, el 66%, perdón, del territorio de lo que Guyana considera que es su espacio geográfico,
pues también Guatemala está reclamando más del 50% de lo que conforma hoy en día el territorio de Belice. Y también es una disputa histórica que viene desde los tiempos de la independencia de Belice del año 1821. Ahora, jurídicamente hablando, Chile y Bolivia, el caso Chile-Bolivia, que por cierto ya fue resuelto por la Corte, si no me equivoco, en el año 2021, 2018. 2018. Fue admitido por la Corte en el año 2013 y fue resuelto en el año 2018. Es similar al caso de Venezuela porque Bolivia decía que había un acuerdo firmado a principios del siglo XX en el que Chile se comprometía a discutir el tema de la salida soberana al mar por parte de Bolivia. Recordemos que Bolivia perdió su salida soberana al Océano Pacífico después de la Segunda Guerra del Pacífico, que es una guerra que involucra a Chile, Perú y a Bolivia. Justamente el desierto de Atacama era lo que conectaba al territorio continental de Bolivia con la salida al océano. Lo interesante de esto, a pesar de que no es exactamente lo mismo, es decir, no hay un reclamo histórico territorial que viene desde el tiempo de la colonia, pero sí hay un acuerdo entre las partes. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en ese caso? La Corte dijo, bueno, yo no puedo admitir elementos antes de mi Constitución, es decir, antes de que se creara la Corte, como se creó pues, el sistema de Naciones Unidas a partir del año 45. Yo no puedo admitir estos acuerdos previos a mi Constitución. Puedo admitir todo lo que vino después. Desafortunadamente para Bolivia, lo que hubo después del año de constitución de la Corte fue una serie de declaraciones puntuales de algunos políticos de parte de Chile, donde decía, sobre todo en el gobierno de Pinochet, donde decía, sí, efectivamente hay que negociar la salida de Bolivia al mar. Sin embargo, no había un acuerdo firmado. Por lo tanto, la Corte al final determinó que Chile no tenía ninguna obligación de sentarse a negociar la salida al mar con Bolivia. Eso fue una derrota contundente para la posición boliviana. En el caso de Venezuela, la diferencia sería que el Acuerdo de Ginebra en 1966, que dice que Venezuela sostiene que el laudo arbitral de París es nulo e írrito y que además hay que buscar una solución pacífica a la controversia, sí es posterior al año de creación de la Corte. Porque estamos hablando del año 45 versus el año 1966, que es cuando se firma el Acuerdo de Ginebra. Claro, aquí también hay unos elementos que hacen de esto algo un poco más complejo, porque precisamente el acuerdo fue firmado por el Reino Unido con presencia del gobierno de Guyana, porque para ese momento Guyana todavía era una colonia inglesa. Esto por 2 meses, porque luego de la firma del acuerdo, 2 meses más tarde, la República Cooperativa de Guyana es constituida como un país soberano. ¿Cuáles otros conflictos de este tipo territoriales destacan en América Latina y cuál dirías tú se parece más al venezolano, Moisés, por el Esequibo? En términos jurídicos, como les mencionaba, el de Chile-Bolivia. Y en términos de territorio y de herencia colonial, el conflicto Guatemala-Belice. En realidad son los conflictos que más se parecen, uno por el tema geográfico y otro por el tema jurídico. Moisés, ya nos has dejado claro que la consulta no es vinculante, pero entonces después del referendo sobre el Esequibo, ¿qué cambia? ¿Qué debería hacer Venezuela? ¿Qué corresponde hacer ahora? La posición venezolana desde hace años debió haber sido buscar a los mejores abogados en temas limítrofes que han tenido experiencia en la Corte Internacional de Justicia. Debe hacerse en cualquier momento, es decir, todavía aún hoy debe buscarse a los mejores representantes para la posición venezolana. Lo que no se puede seguir haciendo, que se ha venido haciendo hasta ahorita, es desconocer la jurisdicción de la Corte en este tema. Si Venezuela desconoce que la Corte puede dirimir el conflicto, como en efecto puede hacerlo, jurídicamente está habilitada para hacerlo, porque Venezuela además es parte del sistema de Naciones Unidas y acepta la jurisdicción de la Corte, como pasa también con la Corte Penal Internacional, donde Venezuela también acepta la jurisdicción de este tipo de tribunales. Si Venezuela sigue desconociendo la jurisdicción de la Corte, no se va a defender en la manera más óptima y muy probablemente terminemos perdiendo el Esequibo, perdiendo este fallo, porque no nos vamos a defender, no vamos a poner todos los elementos probatorios en la mesa, porque vamos a todavía estar discutiendo en algo que en realidad ya se definió.
De hecho, Moisés, ¿cuánto tiempo más puede mantenerse esta controversia? Estamos hablando de años y hay gente que cree que quizás puede haber un fallo pronto, pero no. En términos jurídicos, estos son temas que se toman muchísimo tiempo. Sí, claro, si ponemos como elemento el tema de la controversia entre Colombia y Nicaragua, que empezó en el año 2013 y que terminó definiéndose en la Corte en el año 2018, son 5 años como mínimo. Desde el momento en que se admite, en el momento en el que la Corte dice sí, tengo jurisdicción para dirimir la controversia. Y tenemos otro caso, por ejemplo, como, que le comentaba Belice, Guatemala, donde ambas dijeron, hicieron un referéndum interno para ver si iban ante la Corte en el año 2018 y 2019 y todavía la Corte no se ha pronunciado, es decir, más de 5 años ya, en el caso del referéndum que se hizo en el 2018. Entonces, esto es un proceso largo y debe ser así, porque debe haber suficiente tiempo como para que las partes demuestren cada uno de sus posiciones, y esto no se toma por unanimidad, es decir, hay un número grande de jueces, aproximadamente 15 si no me equivoco, donde ellos votan al final y gana la mayoría de los votos. Es como un poco democrático dentro de la Corte, ¿no? Dentro de los jueces que hacen parte de este diferente. La posición venezolana ha sido necia en los últimos años, diciendo que la Corte no debía ser el lugar donde se dirima la controversia, pero efectivamente ya lo es. Es decir, no podemos desconocer la realidad, como pues esto ha sido la gran discusión con el chavismo desde que llegó, ¿no? Cómo tener esa posición necia del desconocimiento de lo que es la realidad. Eso se hace filosóficamente, estoy hablando ya de filosofía política, cómo lo hace frente a Estados Unidos, cómo lo hace frente a la realidad del mundo que lo rodea, los conflictos que en este momento se están desarrollando en el mundo. Y también lo está haciendo con respecto a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ya debe admitir que la Corte es uno de los elementos de dirimir la controversia de manera pacífica. No es el escenario que Venezuela hubiese deseado. Venezuela todavía tenía por explorar otros elementos, otros métodos de resolución pacífica de controversia, como lo son la investigación, la mediación, la negociación bilateral. Venezuela no quería ir ante la Corte, pero ya el problema está a nivel de Corte. Entonces debemos aceptar y empezar a defendernos en ese escenario. Moisés, como siempre te agradecemos mucho. Recuérdanos tu usuario, por favor. Bueno, les recuerdo que me pueden seguir en @chocterapia, Choc como se escribe mi apellido, Chocron, y que ahora también pues estamos estrenando el canal de YouTube, donde también quedará esta conversación para aquellos que llegaron tarde y quizás no lo pudieron escuchar desde el inicio, y también me pueden seguir allí en Terapia de Choc en YouTube. Muchísimas gracias, Vanessa, por haberme dado espacio, como siempre. A ti por estar con nosotros. Volveremos a hablar pronto. Era Moisés Chocron, amigos oyentes a quien escuchaban, analista internacional. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.